Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Hola a los que se van sumando, Anti, Miguel, Daniel, Diego. Hola Maru, Ricardo, Romy, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola Rafael, ¿cómo estás? Facu, hola abogada en red. ¿Cómo va Rafael? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Anti? Antito Per. Bueno, gracias por estar hoy ahí, del otro lado. Vamos a comenzar hoy a hacer estos consultorios jurídicos en vivo. Hoy nos toca hacerlo de laboral, seguramente haga más adelante algún otro de familia, de sucesiones. La idea es poder orientarlos y ir evacuando dudas que puedan surgir o que sean frecuentes en estos ámbitos. Así que sepan que cuentan con este espacio para poder preguntar lo que quieran, lo que tengan dudas. Obviamente que, como siempre digo, esto no suple lo que es una consulta jurídica o una asesoría con un profesional, sino que simplemente es una orientación, como para que sepan para qué lado disparar o para que sepan y conozcan cuáles son los derechos en los casos que puedan surgirles y tener una primera aproximación, ¿sí? De qué deberían hacer o si es correcto, si no es correcto. Bueno, ahí se está sumando también la gente de Nuevo Derecho. Buenas a todos. Así que bueno, la idea es esto, a medida que vayamos afianzando en estos espacios de esta cuenta, vamos a estar, seguramente ustedes van a estar también más cancheros y van a empezar a preguntar con más frecuencia cuáles son aquellas dudas. Es un espacio que está destinado principalmente para el público en general. Hola Fran. Pero también si los colegas quieren hacer alguna pregunta, yo la verdad es que siempre saben que trato de ayudarlos en lo que pueda desde mi visión, desde mi experiencia o mi expertise y tratar de poder acompañarlos y poder darles mi visión de las cuestiones que pueden llegar a suscitarse en la profesión. Pero bueno, está principalmente, sepan, orientado al público en general y poder ayudarlos en las dudas que tengan, ¿sí? Lo que no quiere decir que no les vaya a contestar las dudas que quieran que les ayude a resolver o que les dé mi opinión profesional. Sin ningún problema lo vamos a poder hacer. De hecho, tengo algunos colegas que me han dejado sus consultas para que lo veamos hoy. Así que van a estar también respondidos. Pero la idea es que vayan, digamos, alentándolos al público en general a que vayan haciendo sus consultas, aquellas preguntas laborales que tengan, que quieran hacerme, y sepan que los lunes, en principio, vamos a estar tratando de responderlos y que vamos a tener esta dinámica de que vamos unos días antes a tener esta posibilidad de que ustedes dejen en la cajita las preguntas y el lunes la podamos charlar aquí. Y también se congela la imagen, pero ustedes me escuchan bien. A ver, vamos a ver si saco. A ver ahora. Vamos a ver ahora. Me avisan con un pulgar para arriba si me pueden ver, si me están viendo correctamente o si se me frizó la imagen. Perfecto, gracias Fran. Gracias. Así que bueno, les decía, la idea va a ser que tengamos esta dinámica, que sepan que cuentan con este espacio los días lunes, que pueden hacer sus consultas para tener una orientación legal de los problemas que puedan llegar a surgir, pero que de modo alguno esto va a suplir lo que es una consulta legal con su profesional, con el abogado que tengan a mano. Si no tienen abogado y desean llamarme, saben que están a disposición los canales de contactos con los cuales pueden contactarse conmigo para poder agendar una consulta. En este momento estoy atendiendo de manera virtual, así que podemos agendar y coordinar una consulta de manera virtual. Para los que se fueron incorporando también, reitero entonces que las preguntas de los colegas que me quieran hacer, de mil amores, los voy a estar de todos modos también contestando, y de hecho tengo algunas para responder en el día de hoy, pero está principalmente orientado a las consultas del público en general en el día de hoy de lo que es materia laboral. Sigo saludando a Nancy, a Correduria, Caro, Matías, Gise. Qué bueno que estén abogadas, Vale San Marco, gracias por estar todos. Bueno, vamos a arrancar entonces. Si tienen algunas preguntas que me quieran hacer, yo les sugiero que puedan hacerlo por el globito que tienen ahí abajo. Me pueden dejar la pregunta ahí y después de la charla, de contestar estas preguntas que ustedes ya me mandaron previamente por la cajita de las historias,
voy a contestarlas y queda más organizado porque las puedo ver más fácilmente, ¿sí? Porque a veces ocurre que empiezan a preguntar, empiezan a contestarse en la charla y a veces es difícil continuar el hilo de lo que están preguntando. De todas maneras, si alguno quiere preguntar y viene tranqui la cuestión, pueden hacerlo. Trataré de ir leyendo a la medida que pueda las consultas que van surgiendo, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con la primera pregunta que me han dejado, que es sobre, esta seguramente la hizo un colega, me quedó la duda si era un colega o no, pero sobre los pactos de cuota litis, ¿sí? Los pactos de cuota litis vamos a explicar primero qué son. Los pactos de cuota litis son convenios de honorarios que se firman con los abogados, ¿sí? Con los profesionales, en donde los profesionales no le van a cobrar por adelantado, sino que le va a cobrar, ¿sí? Un porcentaje del monto que se va a ganar de ese litigio, de ese reclamo. Es decir, se va a convenir un porcentaje del monto que se vaya a cobrar eventualmente en ese juicio. Con lo cual es un convenio que se llama pacto cuota litis, porque precisamente lo que pacta este convenio es una cuota de ese monto que se va a reclamar en ese litigio, ¿sí? Ese monto que finalmente se va a cobrar, ¿sí? Uno puede reclamar 1.000 y después nos otorgan 50. Entonces va a ser sobre 50 que se cobra, no sobre lo que nosotros reclamamos, sino lo que efectivamente se cobra de ese litigio. Entonces el pacto cuota litis es un tipo de convenio de honorarios donde se establece un porcentaje que se le va a abonar al profesional que se los va a representar, ¿sí? Y justamente ese profesional acepta hacerlo de esta manera y no les va a cobrar por adelantado. Acá voy a hacer un paréntesis para explicar un poquito este tema. En derecho laboral está el principio de gratuidad, que esto no quiere decir que los abogados trabajemos gratis, ¿sí? Suena poco feliz, suena por ahí no tan marketinero lo que les estoy diciendo, pero la realidad es que los abogados no trabajamos gratis porque si no nos tendríamos que dedicar a la caridad, ¿sí? Y la verdad es que no sería redituable nuestra profesión. Entonces, lo que no quiere decir, como siempre también lo digo, que más allá que uno tenga derecho, ¿sí? Eventualmente a cobrar una consulta legal, también tenga derecho o quiera, ¿sí? A determinadas personas no cobrarles esa consulta y regalarles el tiempo, ¿sí? De esa consulta y el conocimiento a esa persona o a determinada situación que entiende, ¿sí? No pueden pagar esa consulta, por ejemplo. Pero para todos aquellos casos que las personas no puedan, quieran tener una consulta y no puedan pagar, saben que tienen el patrocinio jurídico gratuito que atiende en general en los distintos colegios de abogados, pero se confunde muchas veces esta situación. En derecho laboral, en general, cuando viene un trabajador que fue despedido, claramente que por el principio de gratuidad nosotros vamos a tratar de no cobrarle esa consulta y vamos a tratar de precisamente cobrar o firmar, que firme el cliente un pacto cuota litis con nosotros para nosotros poder cobrar al resultado de ese pleito, de ese reclamo, ¿sí? Entonces, en ese caso, en general, cuando hay una persona que perdió su trabajo, perdió sus ingresos, lo que no quiere decir que no existan profesionales que lo hagan, en general, le estoy hablando, no se va a cobrar la consulta porque lo que se hace ahí directamente ya es cuando viene con la intención de dejarnos a nosotros una causa, se celebra este convenio de honorarios y seguramente ese trabajador se va del estudio jurídico con el telegrama para enviar y ya comienza esta relación de cliente profesional, ¿sí? Entonces, en este caso, el profesional va a optar por cobrar el resultado y no va a cobrar nada por adelantado. Sin embargo, hay algunas veces que los trabajadores nos llaman a los profesionales para hacer consultas, ¿sí? De determinadas cuestiones laborales, ¿sí? Pero no tienen intención de irse de sus trabajos. Entonces esas consultas el profesional tiene derecho a cobrarlas, ¿sí? Tiene derecho también el trabajador a conocer que esa consulta tiene un arancel y esto también los invito a los colegas que me están viendo a que lo aclaren y que sean los más claros posibles. Yo siempre también trato de decirlo, yo soy así con mis clientes y me gusta tratar de transmitir esto a mis colegas, ¿sí? Que sean claros con los clientes, que les puedan decir, ¿sí? Cuando ustedes ya se dan cuenta, cuando los llaman y más o menos les comentan la situación por qué lado viene,
anticiparles que en ese caso, que es para una orientación, para saber si les están pagando bien, para saber qué es lo que está sucediendo, para saber cómo eventualmente podría hacerse tal situación, para saber si el retiro voluntario que les están ofreciendo es acorde a derecho o no. Hay un montón de situaciones en que los abogados laboralistas asesoramos y sin embargo después esas consultas son gratuitas porque muchas veces si no se les anticipa esto quedamos sin cobrar esas consultas. Nosotros dimos nuestro servicio, nosotros ofrecimos nuestro trabajo y después ese servicio no fue retribuido. Entonces sean claros con los clientes. Los abogados con el principio de gratuidad no quiere decir que vamos a trabajar gratis desde el momento que nos dicen que son trabajadores, ¿sí? Hay que hacer una discriminación. Cuando son trabajadores que son despedidos y obviamente quedaron sin su fuente laboral, sin su principal ingreso, claramente que en esos casos no se va a cobrar la consulta. Pero en los casos en que ese trabajador viene a recibir una orientación, un asesoramiento para saber si le están pagando bien, para saber si le están ofreciendo una buena indemnización o lo que fuera, sí hay derecho a cobrar esa consulta. Después cada profesional será libre de hacer lo que quiera, ¿sí? Quería hacer este paréntesis como para aclarar, porque muchas veces se confunde que por hacer derecho laboral o por defender derechos de trabajadores estamos como obligados los abogados a trabajar gratis y no es así. Entonces lo aclaro y no tiene nada de malo, ¿sí? Como también aclaro, volviendo al pacto de honorarios, que en derecho laboral, si bien es cierto que hay en el artículo 277 mismo de la Ley de Contrato de Trabajo establece, ¿no es cierto?, que hay un 20%, los profesionales podemos celebrar hasta un 20% del porcentaje de los honorarios que podemos cobrarle a los trabajadores. Incluso hay un fallo muy importante del año 2015 que se llama Drescher, en el que se estableció, porque el abogado ahí solicitaba que el trabajador de ese pacto de honorarios del 20% le pague el IVA sobre ese 20%, y sin embargo la Sala Décima entendió que no correspondía. ¿Por qué? Porque precisamente al momento de celebrarse ese pacto quotalitis, el profesional entendió, ¿sí?, que sus honorarios iban a ser en total el 20% de lo que en el futuro juicio o reclamo se pudiera cobrar. Entonces, no se hizo lugar al reclamo por el IVA que solicitaba el profesional, sino que directamente la Cámara dijo que estaba bien, que era correcto que el trabajador pagara el 20% sin tener en cuenta el IVA. Situación que por supuesto no estoy de acuerdo, ¿sí?, porque todos sabemos que el IVA a nosotros nos los descuentan cuando son, además por Banco Ciudad, que si es el litigio de la Nación, que rige que tramita por la sede federal, de Capital Federal, nos descuenta, pasa todo por Banco Ciudad y se nos descuenta automáticamente todos los impuestos, IVA, ganancias, todo. Entonces, no son honorarios el IVA. Entonces todavía realmente no entiendo cómo puede entender la Sala Décima que no corresponda deducir el IVA. Pero bueno, la verdad es que cuando uno cobra una consulta o un servicio, se le explica al trabajador o al cliente, sea trabajador o cualquier otro tema civil, que sus honorarios por su consulta o por su trabajo es tanto más IVA. Bueno, la Sala Décima en el fallo de Drescher no entendió lo mismo y no le hizo lugar al profesional por solicitando justamente este pago del IVA por el 20%. Exacto, nos descuentan todo por transferencia. Ahí está la doctora Tombesi también, gracias por estar del otro lado. Entonces, bueno, aclarar esto y aclarar, también es importantísimo aclarar que los abogados estamos absolutamente legitimados, y está bien, ¿sí?, que así sea, no tiene nada de malo, que cobramos un porcentaje al trabajador y el otro porcentaje se le cobra a las empresas o a la parte empleadora. ¿Sí? Y esto es así, y no es que hicimos un negocio con la otra parte, y no es que hicimos algo ilegal, algo que no corresponda. Es nuestro trabajo y trabajamos de esta manera. ¿Qué sucede? Muchas veces hay como en el imaginario, ¿sí?, de que el trabajador, por este principio tal vez de gratuidad, que tanto se fogonea o se informa, se olvida, ¿no?, de que en realidad el abogado, como repito, trabaja de su profesión y tiene derecho a percibir el convenio de honorarios, el pacto de honorarios que firmó con su cliente, ¿sí?, independientemente de lo que se paga, lo que la empresa paga en concepto de costas o en concepto de
esto que se llama reconocimiento de honorarios, que no quiere decir que este reconocimiento de honorarios que la empresa paga deslinda de responsabilidad al nuestro cliente al momento de celebrar con nosotros un convenio de honorarios. Entonces acá también quiero hacer un paréntesis y decir, abogados, colegas, sean claros los que me están escuchando cuando tienen esta primer consulta con sus clientes o eventualmente a futuro, sean claros, no tengan miedo de decir que se cobra de ambas partes, ¿sí? Para después no generar malas interpretaciones, para que no piensen cosas que no corresponden. Sean claros, así como cuando uno hace una compraventa en una inmobiliaria, la inmobiliaria le cobra a la vendedora y a la compradora, bueno, son contratos, ¿sí? Son convenios que tenemos por nuestros servicios, ¿sí? Por los servicios que ofrecemos. Entonces, no tiene nada de malo que y así tiene que ser, y así es, y la ley lo permite, no estamos inventándolo, no es algo nuevo, que los abogados cobren tanto de la empresa, ¿sí? Como del trabajador. Y que la empresa pague no quiere decir que como la empresa paga, entonces yo ya no te pago porque la empresa te pagó. O estás cobrando doble o no corresponde. ¿Se entiende? Gracias, Abogando Familias. Linda, siempre me elogia las camisas. Tenemos muy parecido el gusto. Bueno, me encantó porque me sacaste un poco del enojo, pero yo me enojo, en realidad no es un enojo, sino que estoy enfatizando algo que son errores muy frecuentes o cosas muy frecuentes, situaciones muy frecuentes que se dan en el día a día de la profesión y en la mayoría de los casos es por falta de información. Entonces, celebro que haya estos espacios, que hoy pueda estar diciendo esto acá para que por lo menos una persona ya sepa que es lo normal cobrar de la empresa y del trabajador y que no está mal y que nadie lo inventó ni los están cagando, no quería decir esta palabra pero lo voy a decir, nadie los está cagando, nadie les está arreglando por atrás, no están pagándole menos, no está mal ni nada. Es así, se cobra de un lado y del otro, ¿está? Y yo siempre aclaro, la empresa puede pagar el 10% o el 20%, ¿sí? Porque muchas veces las empresas dicen, no, la ley de honorarios dice el 10%, reconozco el 10%. Entonces no quiere decir que como la empresa paga el 10%, entonces el trabajador debe pagar también el 10%, ¿sí? Porque escuché en mis 15 años de profesión de todo, gente. Entonces me gusta ser clara. Tanto como a mí me gusta ser clara, me gusta que sean claros conmigo, por eso trato siempre de... Gracias, Melina. Trato siempre de andar evangelizando, por cuantos más personas sepa, menos errores van a haber, menos errores van a cometer los colegas, más claro y transparente todo el sistema judicial que tanto lo necesita. Entonces, esto, ¿sí? Clarito, clarito como el agua. Entonces, pacto de honorarios que me habían preguntado, en laborales el 20%. Hay estudios que son un paréntesis aparte, que sé que hacen otras cosas, no comparto, no coincido, pero hay trabajadores que aceptan y esos estudios cobran más del 20%, ¿sí? Después se pueden revisar judicialmente esos convenios que les hacen firmar por un porcentual mayor al 20%, si no están de acuerdo, si fueron obligados o lo que fuera. En todo caso, yo no me voy a meter en esas aguas, pero les digo que no se puede celebrar en laboral al menos un convenio de más del 20%. Gracias, Giselle. Gracias. Gracias, Alma, también. Bueno, entonces, recuerden, hoy en día tenemos el 20% de ese pacto cuotalitis. Espero haber contestado a la que me había preguntado en cuanto a pacto cuotalitis que estábamos hablando. Lamentablemente no está reconocido este poder percibir el IVA a los trabajadores. Lo que sí se puede reclamar el IVA, por supuesto, a las empresas cuando pagan los honorarios nuestros. Deben pagar los honorarios más IVA. El juzgado nos va a pedir que acompañemos las constancias de inscripción, ¿sí? donde surja nuestra situación ante el IVA, nuestra situación fiscal, para que sepan que, por supuesto, somos responsables inscriptos y que tenemos derecho a percibir el IVA, ¿sí? Que en realidad no lo percibimos, sino que después lo tenemos que pagar. Y si no lo pagamos, si no nos lo pagan aparte, tenemos que pagarlo de nuestros honorarios, ¿sí? Por eso vuelvo que no entiendo cómo la Sala 10, en el fallo Drescher, entendió que no podíamos cobrarle el IVA al trabajador. Pero bueno, ahí mala la verdad del profesional que no le aclaró
al trabajador, ¿sí? Que tenía que cobrar el IVA aparte. Por eso digo siempre y volvemos a lo mismo, ser claros con nuestros clientes, ¿sí? El porcentaje con la empresa. El porcentaje con la empresa, Emilce, depende del caso, digamos. Me parece que estás hablando ahí de lo que paga la empresa en cuestión de reconocimiento de honorarios. En todos los temas de reconocimiento de honorarios se puede pagar el 10% o pueden pagar incluso el 20%, ¿sí? No está mal que paguen el 20%, es de usos y costumbres que se pague el 20%. En algunas cuestiones, incluso civiles, muchas veces, o de accidentes, las empresas se ponen ahí como más firmes y no quieren largar más del 10%, esto es una realidad que ocurre, ¿no? Pero por usos y costumbres sería un 20% de cada parte. Exactamente, Juan, las mayorías pagan el 10% las empresas, en laboral no, en laboral es bastante frecuente que paguen el 20%, pero está bueno aclararlo porque puede ocurrirles que tienen un acuerdo y que la empresa les diga que quieren pagar el 10% nada más. Y después, obviamente, que está en ustedes qué es lo que hacen ante esa situación. Yo siempre priorizo, la verdad, que mi cliente quede contento por sobre mis honorarios. Pero esto es mi realidad y la verdad es que los colegas que me han tenido de la otra parte saben que estoy diciendo la verdad, que esto es así, porque prefiero cerrar un acuerdo y que mi cliente esté contento y que después me recomiende y no cerrar un acuerdo simplemente porque no me están reconociendo el 20% de los honorarios, ¿sí? Porque llegan momentos de la negociación en que uno ya se agotó tal vez de negociar el capital y llegamos a un punto que además cuando llegan a decirnos, bueno, y las costas es del 20%, nos dicen, no, las costas son del 10%, bueno, que llegamos a un momento de inflexión en el que no nos quieren reconocer más del 10% y bueno, ahí está ya en cada profesional cómo va a manejarse ante esta situación. Yo no dejo de celebrar un acuerdo porque me paguen el 10% y no el 20%. Yo, Analía, soy así y pueden dar fe todos los colegas que me han tenido o me tienen litigando, ¿sí? Del otro lado pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Después, cada uno está en cada uno, ¿sí? Porque hay situaciones de colegas que no cierran los acuerdos porque no le reconocen el 20% de los honorarios y van a juicio. Esto también sucede. Bueno, las mayorías pagan el 10%, a ver si estaban leyendo. Hay de todo, después nos ganamos la buena fama, dice Abogando Familias tal cual. Bueno, gracias por todos los buenos comentarios, la buena onda que tiran ahí. Bueno, vamos a la otra pregunta que me habían hecho con respecto a los acuerdos del artículo 241. Vamos a aclararle al público general. Los acuerdos del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo son los acuerdos precisamente de desvinculación por mutuo acuerdo de las partes, ¿sí? Tenemos una relación laboral que no va para más y tenemos un acuerdo en el que empleado y empleador deciden ponerle fin a esa relación laboral. ¿De qué manera? La manera más frecuente de hacerlo es a través de un acuerdo, ¿sí? En la jerga se llama acuerdo del 241. 241 obedece a un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que establece esta modalidad de desvinculación o de disolución de la relación laboral. Y lo que hace es ponerle fin a la relación. Una relación laboral se puede disolver por despido, se puede disolver por renuncia o se puede disolver por esta forma de desvinculación que es por mutuo acuerdo de las partes. ¿Qué sucede acá? Por mucho tiempo esta desvinculación o esta forma de desvinculación fue entendida por la justicia argentina, por la justicia nacional del trabajo, como que en realidad estaba violando los principios laborales, estaba violando los derechos laborales, iba en contra de precisamente este principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y por el principio protectorio, que es el principio protectorio que tenemos en derecho del trabajo que surge nada más ni nada menos del artículo 14 de la Constitución Nacional. Se estableció, se entendió en su momento que era violatorio, que en realidad lo que se estaba era encubriendo un despido y entonces no se podía hacer de esa manera y tenía que sí o sí hacerse todos los acuerdos por el SECLO. Así fue que el SECLO colapsó. Las audiencias espontáneas, que en algún momento al comenzar, yo realmente nunca lo he visto, y tengo, como les decía, 15 años de profesión,
han sido espontáneos. Uno podía pedir, si algún colega conectado lo vivió de esta manera, yo en 15 años jamás, pero alguien podía ir al CECLO, pedir una audiencia espontánea y supuestamente en el día siguiente podía celebrar esta audiencia y por eso tenía este carácter de espontáneo. Hoy en día están tardando un mes en otorgar una fecha para una audiencia espontánea, imagínense. Sin embargo, supuestamente en algún momento funcionó bien. Yo les digo, jamás lo vi. Siempre demoró muchísimo, ¿sí? Entonces, lo que se genera muchas veces es que la pérdida de tiempo hace que las empresas digan, hacemos un convenio por el artículo 241. ¿Qué pasó? Durante muchos años, como les explicaba, este artículo 241 era mala palabra, ¿sí? Se entendía siempre que el trabajador firmaba porque no le quedaba otra alternativa, firmaba porque estaba presionado, firmaba porque estaba en situación de necesidad. Entonces las distintas cámaras laborales habían entendido esto y como que casi que no se usaba o se usaba en determinados casos, en algunas empresas tal vez las más grandes y más importantes que podían asumir el riesgo de que eventualmente el trabajador reclamase o quiera pedir la nulidad de este acuerdo, pero la verdad que no se utilizaba. Comienza a utilizarse nuevamente, ¿sí? Justamente en el año 2020 con el fallo Ocampo. Fallo Ocampo que salió, digamos, fue de la Corte, como les decía, en el año 2020, en un año en el que paradójicamente los despidos están prohibidos. Así que surgió como una solución a muchas empresas que, digamos, no podían despedir. Entonces lo que hacían era arreglar directamente, y actualmente sucede así, ¿no?, con los empleados un acuerdo de desvinculación. Acuerdo de desvinculación que lo firman en una escribanía, ¿sí? Estos acuerdos, como les decía, antes del fallo Ocampo del año 2020 de la Corte, estaban, digamos, casi palabra prohibida justamente porque se entendía que como no estaba homologado por el Ministerio de Trabajo, como el trabajador no estaba con un patrocinio letrado, estaba actuando por necesidad, estaba actuando sin conocer los derechos, estaba actuando presionado, lo que fuera. Sin embargo, en el fallo Ocampo lo importante fue que les dijo, señores, la desvinculación, ¿sí?, por mutuo acuerdo de las partes es un acuerdo, ¿sí?, en el que en realidad la ley misma, la letra misma de la ley es muy clara y dice que puede hacerse ya sea por acuerdo ante el Ministerio de Trabajo o por escribano público. Entonces nada obsta que estos acuerdos por escribano se puedan hacer. El fallo Ocampo tuvo 3 cuestiones importantes. Una, el decir se puede hacer por escribanía perfectamente porque la misma ley lo establece. La otra, el establecerse que el trabajador podía perfectamente celebrar este acuerdo sin patrocinio letrado. Una cuestión que todos los abogados laboralistas lo teníamos como que un requisito, ¿no? Nos venían a preguntar los empleadores y le ponemos un patrocinio, ¿no? Un patrocinio letrado para que después no nos puedan cuestionar o que se busque un abogado que lo represente, porque si no tiene patrocinio, después lo va a poder revocar. Y el otro tema muy importante también es que en este fallo Ocampo se le pagó a Ocampo mucho menos de la indemnización por antigüedad, ¿sí? Y sin embargo la Corte no dijo que no correspondía. Sí permite, y se habló poco de este último tema, pero es algo importante a mi modo de ver y a mi modo de analizarlo, que haya permitido, ¿sí?, que se le pague a través de este acuerdo un monto menor al artículo 245. ¿Sí? Que también era como un parámetro que se utilizaba, era bueno, hacerlo en el ministerio, hagámoslo por el CECLO, bueno, pongámosle un abogado, que traiga un abogado y que por lo menos sea representativo del artículo 245. El artículo 245, que les aclaro, es ni más ni menos que un sueldo por año trabajado o fracción mayor a 3 meses. ¿Sí? Puede una persona haber trabajado 1 año y 3 meses y le corresponden 2 sueldos por su antigüedad. Bueno, entonces, lo importante del 241 es esto, que son acuerdos, ¿sí?, que se diferencian de los acuerdos transaccionales, ¿sí? Es un acuerdo de desvinculación por mutuo acuerdo, ¿sí? Los diferenciamos de los acuerdos transaccionales. ¿Por qué? Porque los acuerdos transaccionales, lo que estamos acordando entre las partes, trabajador y empleador, son precisamente derechos litigiosos o dudosos.
Entonces que vamos a ponerle fin a esos derechos litigiosos y dudosos, a esas posiciones encontradas, esos conflictos de intereses, a través de un acuerdo. ¿Sí? En el fallo Campo la Corte dijo, ok, el convenio por desvinculación no es un acuerdo transaccional, es un acuerdo por desvinculación. Entonces no tenemos que guiarnos por los mismos parámetros que nos guiamos cuando hablamos de un acuerdo transaccional en el que precisamente hay que revisar, ¿sí?, las cuestiones de hecho y de derecho para ver si se logra una justa composición de los hechos y de los derechos, ¿sí? Entonces hace esta distinción, ¿sí? Como que nos viene a enseñar nuevamente estas cuestiones de derecho laboral tan claras y sin embargo que estábamos ya tan mareados los abogados laboralistas en un contexto, a mi modo de ver, raro, ¿sí? Como les decía, porque teníamos un contexto de pandemia y un contexto en el que hay un decreto del Poder Ejecutivo en el que dice que están prohibidos los despidos, ¿sí? Entonces, eso. Para otro capítulo, si quieren, charlamos un poquito más en profundidad ya con los colegas sobre esto, o en los cafés jurídicos va a estar bueno también cuando lo hablemos. Algo hablamos en un café jurídico el año pasado. Ah, genial, Joaquín. Qué bueno. Bueno, qué bueno que eras el que habías hecho la pregunta, que ya te haya contestado. Ahí que dice, en 2015 me desvinculé con un acuerdo porque quería emprender con el comercio, me pagué la carrera a distancia. Ah, bien, o sea que te sirvió. Sí, muchas veces también hay que aclarar esto, ¿no? Como que uno piensa que, a ver, para las dos partes, para el trabajador llevarles tranquilidad, porque muchas veces piensan, me están ofreciendo un acuerdo del 241, me van a querer meter trampa. A los profesionales, asesorar bien, ¿no? O sea, no todos los acuerdos son poco beneficiosos para los trabajadores. Por eso también vuelvo a lo importante de cobrar esas consultas, porque muchas veces los profesionales, como quieren agarrar el caso, ¿sí?, y tienen esta cuestión de que no sé por qué o de dónde viene, a un trabajador no le podemos cobrar una consulta, entonces asesoran que hay que ir a juicio, porque es la única manera de cobrar, pareciera. Entonces no, tratemos de preservar la fuente laboral en esta Argentina querida que tanto lo necesita. Somos auxiliares de la justicia, colegas, así que tratemos de ejercer la profesión dignamente, ¿sí?, y con este valor de aporte a la justicia y este valor y este aporte social tan importante que tenemos. Entonces, no vayamos a decir no firmes nada, no, escuchemos qué es lo que la empresa ofrece, escuchemos cuál es la situación del trabajador y puede llegar a pasar como Emilce, que le venía fantástico esta desvinculación y chao, y pudo cerrar y se acabó. ¿Sí? Y ustedes como profesionales cobrar por ese asesoramiento y todos contentos, ¿sí? No hace falta a veces embarrar más las cosas, ¿sí? Les aseguro que van a ganar un cliente y ese cliente va a quedar contento con ustedes de igual manera y los va a recomendar de igual manera si son honestos, ¿sí?, y trabajan bien. Bueno, continuamos entonces. Otra de las preguntas que me habían hecho es si estaban obligados a concurrir a una revisión médica cuando el empleador se los solicita, ¿sí? Esta es una pregunta que tuve y es una pregunta realmente frecuente. La respuesta es que sí, deben, por el principio de colaboración, ¿sí?, por el principio de buena fe, el trabajador debe someterse a la revisión médica siempre que el empleador lo requiera. Tengan en cuenta siempre que hay un pedido, ¿sí?, digamos, un diagnóstico y un posterior reposo y una posterior licencia, ese trabajador debe informar esa situación médica a su empleador, que debe conocer su situación. Entonces, cuando un trabajador informa al empleador, porque así lo debe hacer, según el artículo 209, ¿sí?, según el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, también, si el empleador lo considera, puede, ¿sí?, solicitarle al trabajador que se realice, ¿sí?, cierta revisión médica, que se dirija o, depende del caso,
que un médico laboral va a acercarse al domicilio real del empleado para hacer la revisión correspondiente. ¿Sí? Esto es así y como les decía, está en un armonioso juego del principio de buena fe y el del principio de colaboración que tienen los trabajadores con sus empleadores. Y este tema es importante también, o está relacionado de alguna manera, con la importancia que tiene para los empleadores tener el domicilio actualizado, el domicilio en el que residen actualizado. Esto también es algo que se desconoce mucho. Se cree que cuando uno ingresa a una empresa denuncia un domicilio real en el que está viviendo y después nos olvidamos, me mudé 3-4 veces y nunca informo nada y no pasa nada. O me mandaron la sanción a mi domicilio del DNI, pero la verdad es que yo no la recibí porque no estoy ahí. ¿Sí? Ojo con esto, porque es muy importante y porque la carga de tener el domicilio actualizado es del empleado. ¿Sí? El empleador debe mantener actualizados los registros de sus empleados y el trabajador debe informar todo cambio. Volvemos al artículo 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo y al principio de buena fe. Debe informar todos los cambios que alteren ese contrato laboral. Entonces, si yo me voy a mudar, precisamente esto ustedes me van a decir en qué le afecta al empleador. Le va a afectar porque debe conocer para comunicar cualquier situación, ¿sí?, en el que deba comunicarle algo al empleado y no pueda porque no está concurriendo al trabajo, por el motivo que sea. Debe conocer por la RT también. La RT tiene que conocer en qué domicilio está prestando tareas ese trabajador. Entonces es muy importante mantener actualizado el domicilio laboral y recuerden que es importante que el trabajador lo haga y que es carga del trabajador, en definitiva, que este domicilio esté actualizado. Entonces, siempre que se muden, informen de manera fehaciente el domicilio. ¿Cuál es el método fehaciente más utilizado? El telegrama, que además es gratuito. Se llama telegrama colacionado laboral, se envía por correo argentino y es gratuito. Precisamente, como les decía al principio, por este principio de gratuidad que rige, ¿sí?, todas las relaciones laborales, por también el principio protectorio que surge de nuestra Constitución Nacional. Para tomarse la licencia si corresponde, igual, exactamente. Para un montón de cuestiones es importante y sobre todo para la comunicación que hay entre las partes. Mantener el domicilio laboral actualizado. El domicilio real, el domicilio donde vive actualizado. Siempre es carga del trabajador informar esto a su empleador. El método más utilizado, como les decía, es el telegrama. Muchas veces también se hace por unas declaraciones juradas que las empresas les mandan a los trabajadores, en el que los trabajadores cargan todas las cargas de familia, nuevamente el domicilio donde residen, ¿sí?, y un montón de otras cuestiones que los empleadores les hacen firmar anualmente o semestralmente, ¿sí? Esta es otra de las formas de hacerlo. Bien, hay un fallo de la sala 10 que me había anotado acá para, no sé si me lo preguntó un colega o me lo preguntó alguien del público en general, pero si quieren ver el tema que les decía de la obligación de mantener el domicilio actualizado, hay un fallo que es el fallo Tallasco de la sala 10 del año 2008, ¿sí?, que lo aclara muy bien. Esta obligatoriedad de mantener actualizado el domicilio laboral, el domicilio real, ¿sí? Bueno, continuamos entonces con otra pregunta que me hicieron, que es sobre los despidos en los términos del 247. Los despidos en los términos del 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿A qué nos referimos con despido en los términos del 247? Son todos aquellos despidos que se realizan por fuerza mayor o por falta o disminución de las tareas, ¿sí? Esto sería como una descripción amplia del 247. Situación o despidos que están prohibidos actualmente, ¿sí? Tengan en cuenta esto. No sé si esta pregunta me la había hecho alguien del público en general, yo creo que sí. Entonces tengan en cuenta que actualmente está prohibido, por más que
precisamente es lo que más existe en estas situaciones de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Actualmente están prohibidos, pero simplemente sepan que se tiene que dar la causal, principalmente acá una causa fundada, ¿sí? Que realmente ese empleador no pudo prever esta situación, porque tengan en cuenta también la naturaleza de una relación laboral en la que una de las partes asume un riesgo, que es el empleador, y el trabajador que no asume ningún riesgo y que por eso cobra un salario y por eso es dependiente. Entonces, para desvincular en los términos del artículo 247, que no hace ni más ni menos que posibilitar al empleador a abonar la mitad de las indemnizaciones del artículo 245, es decir, la mitad de las indemnizaciones por un despido sin causa, precisamente tiene que estar fundada. ¿Y a qué nos referimos con estar fundada esta causa? A que, como les decía, el empleador no pudo realmente prever esta situación de fuerza mayor o de falta o disminución de trabajo, o habiéndolo podido prever, ¿sí? No lo pudo evitar. Estas serían como las cuestiones más importantes, ¿sí? A tener en cuenta para un primer análisis. Y obviamente que tiene que ser ajeno al empleador, ¿sí? No tuvo que haber sido por causa propia esta situación, ¿sí? De falta o disminución de trabajo, sino que tuvo que hacer algo ajeno a él. Y a su vez se establece un proceso preventivo de crisis en el que se debe iniciar ante el Ministerio de Trabajo, y hay determinadas cuestiones de forma de la manera en que debe hacerse, ¿sí? En principio la ley lo que dice es que si esa empresa tiene hasta 400 empleados, puede despedir en los términos del 247 hasta un 15% de los empleados, ¿sí? Esto va subiendo, a medida que van subiendo la cantidad de empleados, va bajando el porcentual en el que se pueden hacer estos despidos en los términos del 247, y se debe iniciar lo que se llama el procedimiento preventivo de crisis, como les dije, ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Después también se ha establecido esta situación porque se surgía la duda si era hasta para las empresas de 400 empleados y qué pasaba con los comercios o las pequeñas empresas, y se hizo también por pedidos individuales o cuando no llegaba a este 15% incluso, hacerse a través también del procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, pero sí o sí había que notificar esta situación al Ministerio de Trabajo. Pero recordemos entonces que están actualmente estas situaciones, estos despidos en los términos de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor se encuentran prohibidos. No así, ¿sí? Por eso lo dejé como para verlo juntos, que me habían preguntado con respecto a las suspensiones, ¿sí? Actualmente aquellas suspensiones que se hacen en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Tengamos en cuenta que este artículo 223 bis fue incorporado en el año 2000 a través de la ley 24.700, ¿sí? Este es un artículo 223 que no es una suspensión nueva, ni que surgió en el 2020, ni nada. Lo que sucede es que justamente estamos atravesando esta pandemia que está trayendo tanta conflictividad laboral, que se están utilizando herramientas herramientas del derecho que probablemente no se estaban utilizando, ¿sí? Entonces surgieron a colación de. Entonces, por un lado, se frenan, se prohíben los despidos en los términos del 247, pero se permiten las suspensiones en los términos del artículo 223 bis. Artículo 223 bis, como les contaba, que se incorpora en el año 2000, ante la cantidad de crisis también que había económica, no por pandemia, sino por Argentina, digo yo, se incorpora entonces estas posibilidades de realizar suspensiones. ¿En dónde? En el capítulo de suspensiones, en el mismo capítulo de las suspensiones disciplinarias, por ejemplo, que ahora también lo vamos a ver porque también me hicieron una pregunta sobre eso específicamente. Entonces, como toda suspensión, ¿sí? Estamos hablando de que, y esto lo quiero aclarar, principalmente no hay prestación de tareas, ¿sí? Esto lo quiero aclarar porque la verdad es que en la práctica muchas veces no está sucediendo eso, no sucedió eso en el 2020, ¿sí?
los trabajadores continuaban prestando tareas normalmente y sin embargo estaban suspendidos en los términos del artículo 223. Entonces, tiene que haber, ¿cuáles son los requisitos para las suspensiones? Una justa causa, tiene que ser notificado por escrito, tiene que haber un orden de prelación, quiere decir que se tiene que empezar en las empresas, ¿sí?, por el personal con menor antigüedad y con menor cargas de familia para suspender, ¿sí? No vamos a empezar a suspender con los de mayor antigüedad o los de mayor carga de familia. Otra de las cuestiones que se respetaron muy poquito. Tuve muchos casos con respecto a esta situación. Y además que deben ser homologados. No es que yo decido hoy, sí, voy a suspender en los términos del artículo 223, le aviso a mi abogado y empiezo a suspender a todo el mundo por el artículo 223. ¿Sí? Estos acuerdos van a tener que ser, tuvieron que ser homologados. ¿Sí? Hay un acuerdo marco. ¿Qué pasa? Tienen que ser realizados o individualmente o colectivamente, dice el artículo 223. Lo que sucedió en la mayoría de los casos es que se hizo de manera colectiva. Hay un acuerdo marco muy importante que es el de la CGT y la UIA. Este acuerdo marco de la CGT y la UIA precisamente establecía que se podía pagar. Tengan en cuenta que en las suspensiones no hay pago de salario, sino lo que hay es un pago de sumas no remunerativas, ¿sí?, a cambio de esa puesta a disposición, si se quiere, del trabajador que en realidad no está prestando tareas, pero que está a disposición en los términos, si se quiere, del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos una no prestación de tareas y tenemos, por otro lado, un acuerdo homologado. Sí es discutible y sí, si se quiere, para mí va a ser bastante discutible a futuro, si ya no se están ventilando en tribunales estas cuestiones. Yo principalmente lo estoy haciendo, pero no en el marco específicamente de la suspensión, sino en otras cuestiones también lo planteé. Todavía la justicia no se pronunció, por supuesto, pero va a traer mucha conflictividad. ¿Por qué? Porque en realidad estas suspensiones en los términos del artículo 223 se establecieron de manera colectiva, pero sobre situaciones que son individuales, ¿sí? Y recordemos que las cuestiones conflictivas de derecho colectivo, donde tienen capacidad de representación los sindicatos, tienen que ser conflictos colectivos y no una suma de derechos individuales como es en el caso. Pero bueno, eso va a ser para, si quieren, hacemos otro vivo destinado a todas las cuestiones, toda la conflictividad que creo que va a seguir trayendo estas suspensiones del artículo 223. Hoy creo que tenía que ver con esto, ¿no? Con el tema de si tenía que cobrar o no cobrar su salario, si tenía que trabajar o no trabajar cuando estaba suspendido. La realidad es que no tiene que trabajar porque justamente está suspendido, y cuando hay suspensión de tareas, y lo que se paga por ello no es un salario, sino unas sumas no remunerativas como contraprestación a que en realidad justamente está puesta a disposición, si se quiere, desempleado, ¿sí? Porque también esto trae otra conflictividad. Las situaciones, por ejemplo, que me hablaban el otro día de un empleado que está suspendido, que cobra el 75% de su salario, de la suma no remunerativa, que representa al 75% de su salario, y sin embargo, este trabajador estaba haciendo otro emprendimiento y trabajando de forma independiente en otras cuestiones, vendiendo cosas en Mercado Libre, etc. Bueno, discutible, sí, también, pero son situaciones que se dan. Entonces no nos olvidemos que así como el empleador él está pagando estas sumas no remunerativas, el empleado, si bien no trabaja, tiene que mantener dentro del marco, siempre hablamos de la buena fe, esta disposición y estar a disposición del empleador eventualmente para poner a disposición su fuerza laboral si tiene que volver a trabajar pasado mañana. ¿Se entiende? Bueno, este tema de las suspensiones está relacionado con el tema de las suspensiones en el marco de sanciones disciplinarias. Y en esto lo que quería aclarar es que dentro de las suspensiones en general, la Ley de Contrato de Trabajo permite hacer hasta 30 días de suspensión en el año,
Como les contaba, a través de la ley 24.700 se amplió esta posibilidad de hacerlo en el caso de suspensiones económicas hasta 75 días en el año. Después, bueno, como ya verán, en los términos de los decretos, esto se extendió hasta que finalice la cuarentena, ¿sí? Pero, volviendo al tema de las sanciones disciplinarias, la realidad es que no se puede no se puede suspender a una persona por más de 30 días en el año calendario, ¿sí? Entonces, importante, ¿sí?, que sepan que estas sanciones disciplinarias, sea un apercibimiento, sea una suspensión sin goce de haberes, estas deben ser razonables, deben ser proporcionales a la falta que se cometió, ¿sí?, y debe ser contemporánea. No pueden sancionarme a mí como trabajadora por una falta que cometí el año pasado, ¿sí? Tiene que ser contemporáneo, tiene que ser proporcional. Es decir, no me pueden suspender por 5 días sin goce de haberes si mi error fue olvidarme de enviar un correo electrónico o fue demorarme 5 minutos más de mi horario habitual, ¿sí? Entonces, tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional, tiene que ser contemporánea. Y recuerden entonces que si no cumple alguna de estas situaciones o estos requisitos, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos impugnar esa sanción. Podemos, y yo les diría, debemos impugnar esa sanción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada mejor para un empleador que quiere desvincular a un empleado y no pagar un peso de las indemnizaciones que tiene que pagar, que ir preparando el escenario para configurar a futuro un despido con causa, en el que quiera demostrar que ese empleado tiene muchas sanciones en su legajo. Entonces acumulo una sanción, en 2 meses le acumulo otra sanción, en otro mes le acumulo otra sanción. Entonces después, a la 4ª, 5ª sanción, lo despido con causa y le digo al juez, no señor, lo que pasa es que este hombre tenía, mire, todas las sanciones que tenía en su legajo, ¿sí? Entonces es importante impugnarlas, ¿sí? Cuando vemos, entendemos que esta sanción no cumple con estas cuestiones que les decía, que no es razonable, que no es proporcional, que no es contemporánea, impugnar, ¿sí? Ir, buscar un abogado, un especialista en derecho laboral, ¿sí?, que los asesore y los acompañe y les redacte esta impugnación, que las van a mandar por un telegrama colacionado laboral por el correo argentino y van a impugnar esa sanción, ¿sí? Y de esa manera van a quedar resguardados y van a quedar cubiertos para que no les quieran configurar un despido con causa eventualmente. Sí, exactamente, son 30 días para impugnar desde que le notifican la sanción. Y volvemos acá al domicilio real y a la importancia de los trabajadores de mantener actualizado el domicilio y recordar que es carga y obligación, ¿sí? No está de esta manera, pero yo se los digo de esta manera para que lo entiendan. Es obligación de los empleados mantener actualizado el domicilio, ¿sí? Justamente porque después les van a notificar en otro domicilio, ¿sí?, estas sanciones y ustedes no se enteran y no van a poder tampoco defenderse de estas sanciones. Bueno, los límites para la contemporaneidad son bastante subjetivos, Aníbal, la verdad es que son subjetivos, pero siempre por el principio de razonabilidad, ¿sí?, y de buena fe, que siempre recurrimos a este principio de buena fe, vamos a entender que no más de una semana debería demorarse, porque si fue algo realmente que perjudicó a la empresa, más o menos tenemos que tener que en el máximo una semana notificamos esa falta esa falta que cometió el trabajador. Si es, supónganse que se demora 15 días, habrá que justificar eventualmente por qué se demoró 15 días y probablemente se pueda decir que se enteró recién, que el supervisor demoró una semana en elevar esa situación y que estaban de viaje o que estaba de vacaciones. ¿Sí? Habrá que ver y analizar en el caso concreto. En cuestión de sanciones hay mucha subjetividad en cuanto a la contemporaneidad, ¿sí? A ver acá que me están... En muchas ocasiones los trabajadores no quieren impugnar por temor a perder su trabajo. Es cierto, Jimé, es cierto, pero no hay que tener temor. Porque la verdad es que no, al contrario, tienen que tener, yo siempre le digo esto a los trabajadores, tienen que tener temor que los despidan si siguen soportando que les manden sanciones y no las impugnan.
¿sí? Porque la verdad es que lo que hace es eso, es precisamente ir armándose un escenario ideal para un despido con causa. Entonces hay que hacerles entender esto a los trabajadores, que no hay que permitir que se los sancione cuando no corresponde, ¿sí? Si hay un empleador que está sancionando, ya es un empleador que no tiene mucha buena, digamos, predisposición, por decirlo de alguna manera, salvo que estemos hablando realmente de una falta demasiado grande. En el mayor de los casos ni siquiera los trabajadores lo discuten o no vienen a buscar a los abogados porque justamente saben que se mandaron una falta muy grande y quiere que los defendamos. En general nos vienen a llamar o nos vienen a contar cuando saben que hay una injusticia, cuando saben que realmente no merecen esa sanción disciplinaria, ¿sí? Cuando te vacunás, Martín, con la primera dosis tenés que esperar 14 días para poder concurrir, ¿sí? Recién después de 14 días, que es el tiempo que establecen los científicos, digamos, los que conocen técnicamente las cuestiones médicas, que no somos los abogados sino son ellos, son los días que una persona puede estar habilitada para volver a trabajar y así se dispuso, ¿sí? Por la resolución también del Ministerio de Trabajo. A partir de los 14 días que te vacunaste de la primera dosis, podés volver a trabajar. Bueno, se pasó volando la hora. A ver si podemos... quiero revisar si tengo todas las preguntas ya. Ah, bueno, transferencia de fondo de comercio, me preguntaron también. Se transfiere el fondo de comercio del empleador, ¿sí? Tengan en cuenta que acá lo que ocurre es precisamente y se diferencia de la cesión de personal, que si quieren después lo hablamos en otra ocasión o el lunes próximo, pero lo que hace en las transferencias de fondo de comercio, no sé si está ahí la persona que me lo preguntó, es que se realiza una novación subjetiva del contrato laboral. Quiere decir que esta persona que va a adquirir el fondo de comercio, el transmitente, va a responsabilizarse de todas las situaciones que el transmitente le dejó. Deudas, lo que fuera. Esta persona, este adquirente del fondo de comercio va a hacerse cargo de la antigüedad del trabajador, del salario, de las mismas condiciones laborales y de todas las deudas que pudieran llegar a haber con anterioridad. Esto es importante. Si bien son solidariamente responsables, Baglieri, ¿sí? Me anoté acá para los colegas que quieran leerlo, fallo Baglieri del año 2000, dice que son solidariamente responsables incluso, ¿sí? Los adquirentes en aquellos casos de deudas anteriores a la cesión, a la transferencia, perdón, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, ¿sí? Van a mantenerles las mismas condiciones laborales, deben mantenerles las mismas condiciones laborales, porque lo que se hace en realidad es una novación del contrato laboral y lo que cambia ahí es la figura del empleador simplemente, ¿sí? Y se diferencia de la cesión de empleados. Bueno, gracias Martín, me alegro que haya quedado claro, gracias Jime también. Bueno, gracias Emilce, me alegra que te haya servido. Bueno, transferencia de fondos de comercio. Me habían preguntado también relaciones no registradas, si se aplica la ley 25.323, cuando ya se desvinculó. Acá este es el claro, lo paso en limpio un poquito, el claro ejemplo de un empleado que trabajaba en relación de dependencia, seguramente en gris, ¿sí? Es decir, le notifican el despido, le cobraba una parte en blanco y una parte en negro, lo despiden y no tuvo tiempo de reclamar las multas, ¿sí? De la indemnización agravada, justamente de la ley de empleo 24.013. ¿Por qué? Porque la 24.013 nos pide como requisito que el vínculo esté vigente para poder reclamarlo. ¿Por qué? Porque el espíritu de la 24.013 en realidad no es las multas que va a cobrar el trabajador, sino tratar de que el empleador regularice la situación, ¿sí? Que pague esas cargas que adeuda, que pague esos impuestos a adeudados. Entonces, el espíritu de la ley es que la relación laboral se encuentre vigente. Ahora bien, este es el caso de, me llega la carta de documento, no llegamos a intimar nunca por la 24.013, sin embargo, hay una ley, que es la 25.323, que en el artículo 1 establece que en aquellos casos que se haya producido un despido y que ese empleado haya estado en negro o en gris, ¿sí? En negro es difícil, como les digo, porque nadie les va a mandar una carta de documento cuando tuvo un empleado en negro completamente. Ahí hay una
directamente va a haber un rechazo o una negativa de la relación laboral. Cuando le mandan una carta documento es porque ya hubo una relación registrada, pero probablemente esa relación registrada fue de modo deficiente, es decir, que solamente registraron parte de ese salario. Entonces, en esos casos no voy a poder reclamar como abogado las multas del artículo de la 24.013, de los artículos 9 y 10 de la 24.013, pero sí voy a poder reclamar la multa del artículo 1 de la 25.323. La multa del artículo 1 de la 25.323 lo que hace es duplicar justamente los rubros de la indemnización por despido del artículo 245, la integración y el preaviso. Estos 3 ítems. ¿Se entiende? Tus hijos están llorando. Sí, Cari, están con el padre. No sé qué pasará con el padre, pero bueno, ahí algún capricho debe ser. Nada grave. No sabía que se escuchaba porque estaba con los auriculares. Bueno, yo creo que ya estamos. Estoy revisando a ver si tenía alguna otra preguntita, pero me parece que ya estamos. No sé si, a ver acá, una más. Si un trabajador no desea firmar la notificación de una suspensión, ¿cómo sería conveniente proceder? Un trabajador que no quiere firmar una suspensión, bueno, esto es algo que suele suceder. Lo que se hace en estos casos como empresa es notificarle la suspensión por carta documento al domicilio del trabajador, al último domicilio que haya informado a la empresa. Se va a considerar como plenamente válida esa notificación, ¿sí? Bueno, vamos acá a ver si tengo alguna preguntita. Si te pagan al contado, ¿no hay que cobrar IVA? Pero si te pagan al contado no hay que cobrar IVA, solo si es por transferencia bancaria. Claro, sí, lo que estaba comentando yo es de los honorarios cuando estamos cobrándolos en juicio. Y en el juicio tenemos el convenio, el pacto quotalitis, que lo denunciamos en el expediente. Bueno, y en ese caso el juez, digamos, la Cámara entendió que no podíamos percibir el IVA, además del convenio de honorarios, porque el trabajador no debía pagar el adicional del IVA, ¿sí? Sin embargo, las empresas sí lo hacen, a eso me refería. Acá me hacen otra pregunta muy interesante, pero ya estamos muy sobre la hora. ¿Qué hacer ante la quiebra de la empresa si aún no se inició el juicio laboral? Bueno, la verdad es que no te queda mucho por hacer. Lamentablemente no estás bailando con la más linda, como se puede decir, o con el más lindo. No sé si sos una chica o un chico, a ver si, bueno. No te queda tanto por hacer porque ya está, y por lo que me está diciendo ahí, ya hay una quiebra iniciada, ¿sí? Lo que vas a hacer es seguramente iniciar el juicio, va a intervenir el síndico de la quiebra en la empresa, vas a poder verificar tu crédito como un crédito privilegiado en la quiebra, es decir, que vas a tener prioridad para el cobro y hay que ver si queda algo de esa empresa, ¿no? En esa quiebra. Ese es el tema, la verdad. A ver, acá tenemos otra preguntita más. Doctora, sé que la ley es clara, pero podría contar algunos aspectos. Ay, te lo perdiste del artículo 241. Sí, ya lo contesté, el 241 ya lo contesté. Hoy en día se desempolvó, como yo digo, el artículo, los convenios por el artículo 241 se pueden hacer perfectamente cuando hay una desvinculación por mutuo acuerdo de las partes. La Corte entendió en el fallo Campo con BGH que se puede hacer perfectamente y no tuvo en cuenta acá que no tenía el trabajador un patrocinio gratuito, no tuvo en cuenta que se haya hecho en la escribanía y no en el Ministerio de Trabajo, y no tuvo en cuenta tampoco que se le haya pagado menos del artículo 245, es decir, de la indemnización por antigüedad, que siempre uno toma como parámetro para estos acuerdos. Así que eso, creo que sí. Tal vez venía por ahí la pregunta, lo repito por las dudas, pero ya te lo había respondido antes. A ver acá. Bueno, esta ya está, la de la quiebra. Esta también la contestamos, pero les digo que se puede fijar hasta el 20%, ¿sí? Se firma por un acuerdo, pacto quotalitis con el trabajador, se establece el 20% de lo que se cobra y se denuncia en el expediente. Esto es muy importante y no lo dije. Recuerden que cuando tenemos un pacto quotalitis tenemos que denunciarlo en el expediente porque es la manera que nosotros vamos a poder luego ejecutarlo. Si no, vamos a tener que ir a ejecutar ese convenio de pacto quotalitis a sede civil, con todo lo engorroso que es la sede civil, ¿sí? Vamos a tener que pagar tasa de justicia, vamos a tener que pasar a hacer un montón de cuestiones porque entraría ahí ya como un fuero civil. Sin embargo, si lo denunciamos en el fuero laboral,
directamente, no vamos a tener ningún problema, el trabajador va a ratificar ese pacto de honorarios en el juzgado. Hoy en día lo hacen virtualmente, a través de una audiencia virtual con el tribunal, se ratifica que tienen este convenio del 20% y listo. Al momento del cobro, directamente el tribunal lo que va a hacer es ese 20% transferírselo al profesional. En este caso es lo que les comentaba, que la Cámara entendió que no se le debe adicionar a lo que paga el trabajador el 21% del IVA, ¿sí? Que para mí yo no comparto y no estoy de acuerdo en ese criterio. Bien. Bueno, ya estamos, creo. A ver acá. Esto ya está. Ya estamos, ¿no? Bueno, acá me hacen una pregunta muy interesante. Kakaru Coco, ¿qué podemos hacer para resguardar nuestra intimidad? Me parece que se referís a lo que es todas las tareas ahora en el marco del teletrabajo, todos estos software de control que las empresas están utilizando. Tengan presente que en Argentina no se puede precisamente violar la intimidad, no pueden estar viéndonos en nuestro domicilio privado, nuestro domicilio donde vivimos, donde residimos, con lo cual yo siempre en esto trato de, más allá de que si están en una audiencia, en una consulta, en un encuentro virtual o en una reunión virtual, obviamente tienen que tener la cámara habilitada, pero después en todo momento yo lo que sugiero es que peguen un post-it, una cintita, lo que fuera en las cámaras y no permitan que eventualmente puedan estar utilizando algún software de control para poder verlos en la intimidad, ¿sí? Porque sabemos hoy en día que hay muchos software de control que pueden ver a través de las camaritas de las notebooks o lo que fuera, los celulares. Bueno, estamos todo por hoy, creo que contesté todo lo que pude. Si ha quedado alguna pregunta, me lo escriben por privado, saben que yo contesto todo, por ahí tardo un poquito a veces, pero trato de contestar siempre todo. La idea es esta, como les decía, poder hacer estos espacios más frecuentemente, que sepan que pueden contar con mi orientación legal, que sepan que tienen que conocer los derechos, porque quien no conoce los derechos difícilmente pueda ejercerlos. Así que esto no pretende, ¿sí?, sustituir ninguna consulta con un profesional. Por el contrario, saben que yo defiendo y valoro el trabajo profesional de los abogados, que voy a estar siempre tratando de defenderlos y dignificarlos. Y creo que una manera de dignificarlas también es respetar los honorarios de los abogados. Así que esto de ninguna manera va a suplir una consulta legal, sino orientar, ¿sí?, a la gente a que conozca sus derechos, a que sepa qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que pueden reclamar y qué es lo que no, ¿sí? Y siempre lo van a hacer a través de sus abogados de confianza, con quienes ustedes se sientan que estén en confianza y que puedan, ¿sí?, llevarles a cabo esos reclamos, sea laborales, civiles o lo que fueran. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco enormemente a todos por estar, realmente. Los espero entonces seguramente el lunes próximo con otro consultorio jurídico. Y bueno, gracias a todos, realmente para mí un placer compartir acá con ustedes en este espacio que espero que poco a poco vaya creciendo y que cada vez se animen más a ir haciendo cada vez más preguntas. Gracias a todos por estar. Gracias al doctor Venturino que también está ahí conectado. Bueno, gracias a todos. Nos estamos viendo. Recuerden, el jueves próximo vamos a estar hablando con abogado inversor de criptomonedas, de cómo invertir en la bolsa, temas recontra interesantes. Así que los invito el jueves también a acompañarme ahí en ese video que va a estar súper interesante también. Así que nos estamos viendo. Seguramente hagamos un vivo en estos días con el doctor Nicodemo. Recuerden que estamos con el sorteo. Los que no participaron del sorteo vayan por un cupo para esta capacitación de siniestros viales que van a estar dando con el doctor Biondi y con Pericias Gorbach, que la verdad que se lo súper recomiendo, así que vayan a participar del sorteo, que lo vamos a estar haciendo. Desde mi perfil tienen ahí las condiciones para hacerlo. Bueno, les mando un beso enorme. Vamos a estar haciendo seguramente con el doctor Nicodemo, seguramente o mañana o pasado, un vivo para que les cuente. Ya el jueves arranca la capacitación, así que vamos a estar haciendo seguramente en estos días un mini vivo contándoles un poco de qué trata la capacitación para todos aquellos también que quieran anotarse y que no hayan podido participar o que no hayan ganado en el sorteo. Gracias, Carmen, gracias, Vane. Bueno, gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Gracias, abogada en Capital, Estela, me alegro que haya sido interesante.
Bueno, los veo entonces el próximo lunes y espero que empiecen a animarse un poco más y empiecen a mandar sus preguntas y sus dudas legales. Les mando un beso grande a todos y nos estamos viendo.